El camino polvoriento se abre entre colinas verdes mientras un grupo de viajeros avanza hacia el horizonte. Al frente camina un enano de barba trenzada, que apoya su martillo en el hombro mientras entona un canto grave que resuena con fuerza. A su lado, una elfa se detiene y observa los bosques cercanos con mirada aguda, como si cada rama escondiera un secreto. Detrás, un humano ajusta la correa de su mochila, tarareando con optimismo a pesar del cansancio de la jornada. Y muy cerca, una mediana ríe en voz baja, mientras juega con una piedra que hace girar entre los dedos, siempre lista para encontrar diversión en los detalles. Un poco más apartado del grupo, la silueta imponente de un dracónido avanza en silencio, sus escamas brillando con el reflejo del sol poniente. Distintos orígenes, distintas historias, pero todos comparten un mismo destino, porque en Dungeons & Dragons, cada especie trae consigo una forma única de vivir la aventura. Hoy vamos a repasar una por una las 10 especies que trae el nuevo manual del jugador 2024 de D&D, pero antes de eso vamos a ver un poco de historia. Las especies, antes llamadas razas en ediciones anteriores de D&D, siempre fueron una parte fundamental a la hora de crear tu personaje para una aventura. Al principio, la raza era un sinónimo de la clase de tu personaje y marcaba un poco tu forma de jugar. Luego, durante mucho tiempo, la elección de la raza estuvo más ligada a la búsqueda de potenciar una característica concreta que al rol en sí. Elegir una raza u otra significaba, por ejemplo, la diferencia entre tener un +2 a tu constitución o a tu inteligencia. Pero con la edición 2024 de Dungeons & Dragons esto cambió radicalmente, y en mi opinión, para bien. Ahora elegir una especie no determina si vas a ser mejor o peor en una característica en particular. Eso ya no existe. Ojo, las especies todavía otorgan ciertos rasgos que afectan al juego en sí, mecánicamente, pero lo importante es que ya no limitan tu creatividad a la hora de construir al personaje. Si querés que tu personaje sea resistente o tenga mucha vida, ya no estás obligado a elegir la especie correcta para eso. Hoy, esos bonificadores dependen más del trasfondo, lo que resulta un poco más lógico, ¿no? Pensemos en un enano. Si pasó su vida trabajando la tierra de sol a sol como granjero, probablemente tenga más constitución que un enano que se pasó sus días estudiando en una biblioteca encerrada en un altillo. Ese enano, sin embargo, seguramente tenga un bonificador mayor a la inteligencia que el granjero. Es más lógico que el pasado y la formación de un personaje definan sus aptitudes y no simplemente la especie de la cual proviene. Este cambio abre la puerta a combinaciones que antes no eran rentables mecánicamente hablando. Ahora es totalmente viable ver magos enanos, medianos paladines o elfos bárbaros. El jugador puede elegir la especie que más le guste, ya sea porque le atrae su rol, su trasfondo cultural o simplemente porque le gustó la ilustración que hay en el manual del jugador, sin tener así que perder eficacia en el juego. La libertad creativa está en su punto más alto. Antes de meternos de lleno con cada especie, repasemos dos aspectos comunes para todas, el tamaño y la velocidad. En el manual, las especies jugables se dividen principalmente en pequeñas o medianas. Esto cobra importancia sobre todo cuando jugamos con mapas con casillas. Una criatura pequeña, como un gnomo, por ejemplo, ocupa una casilla y puede moverse a través del espacio de un aliado más grande. Imagina, por ejemplo, un gnomo pasando por debajo de las piedras de un dracónido. En cambio, las criaturas medianas también ocupan una casilla, pero no pueden atravesar casillas ocupadas por aliados ni por enemigos. Ahora bien, la velocidad, por otra parte, marca cuántas casillas puede moverse un personaje en su turno. Cada casilla suele representar 1,5 metros, y así un personaje con una velocidad de 9 metros, que es lo más común para la mayoría de las especies, puede avanzar hasta 6 casillas por turno. Con esto aclarado, arranquemos ahora sí con el repaso de las 10 especies que trae el manual del jugador 2024.
Los Aasimars son mortales cuyas almas albergan una chispa de los planos superiores. Ya sea que desciendan de un ser angelical o que estén imbuidos del poder celestial, pueden encender esa chispa para traer luz, sanación y, cuando es necesario, la furia divina. Pueden nacer entre cualquier población de mortales. A simple vista se parecen a sus padres, pero viven hasta unos 160 años y presentan rasgos que delatan su herencia celestial. Pecas metálicas, ojos brillantes, un halo tenue o una piel con tonos poco comunes como plateado, verde opalescente o rojo cobrizo. Al principio, estos rasgos suelen ser sutiles, pero con el tiempo se vuelven más evidentes a medida que el Aasimar aprende a manifestar toda su fuerza y su naturaleza celestial. Como Aasimar, puedes elegir ser una criatura de tamaño mediano o pequeña, pudiendo medir así entre los 60 centímetros hasta los 2 metros y 10 de altura. Y tu velocidad a pie es de 9 metros. Como rasgos principales, vas a tener visión en la oscuridad de hasta 18 metros de distancia. Con tus manos curativas vas a curar puntos de golpe una vez por descanso largo. Gastando una acción, vas a poder curar a una criatura que puede ser vos o un aliado, y esta curación va a depender de tu bonificación por competencia, así que va a ir escalando a niveles superiores. Tu resistencia celestial te va a otorgar resistencia al daño radiante y necrótico. Ser portador de luz te otorga la capacidad de conocer el truco luz automáticamente. Y tu revelación celestial, a partir de nivel 3, te va a otorgar, una vez por descanso largo y usando una acción adicional, la posibilidad de transformarte en una de 3 formas posibles. Cada una además te va a dar cierto daño necrótico o radiante adicional al impactar en un ataque, depende de la forma que elijas. Y cada vez que te transformes vas a poder elegir una forma distinta, no es que siempre tenés que elegir la misma. Puedes utilizar la transformación de alas celestiales, lo que te va a permitir volar al hacerte aparecer alas en la espalda. La transformación del fulgor interior, que hace que de tu cuerpo salga una luz que genera daño radiante en área e ilumina. O la transformación de la mortaja necrótica, con la cual vas a ganar una apariencia más oscura con la que puedes asustar a tus enemigos cercanos. Vas a encontrar la explicación de estas transformaciones en la página 186 del manual del jugador. En resumen, los Aasimar son criaturas muy versátiles, capaces de curar, volar o hacer buen daño, además de ser resistentes al daño de otras criaturas como celestiales o no muertos. Son ideales si estás buscando llevar a tu mesa a un personaje que pueda hacer daño, ser un poco el soporte de tu grupo, o si querés darle vida a un aventurero con un origen celestial. Los dracónidos descienden de los poderosos dragones cromáticos y metálicos. Una de las leyendas más conocidas cuenta que los dioses dragones Bahamut y Tiamat bendijeron los huevos de donde nacieron los primeros dracónidos, deseando poblar el multiverso con criaturas hechas a su imagen y semejanza. Otra, en cambio, sostiene que los dragones mismos los crearon sin ninguna intervención divina. Sea cual sea la verdad, los dracónidos terminaron asentándose en el plano material, donde forjaron su propio destino. En cuanto a su aspecto, los dracónidos se parecen a los dragones bípedos, pero sin alas. Suelen tener una piel cubierta de escamas, ojos brillantes, una osamenta fuerte y cuernos que coronan su cabeza. Los colores de sus escamas y ciertos rasgos físicos reflejan el linaje de su antepasado dragón. Al elegir como especie un dracónido, tenés un tamaño mediano, que va entre el 1,50 m y los 2,10 m de altura, y una velocidad a pie de 9 metros. Como rasgos principales tenés una visión en la oscuridad, que te otorga visión en las zonas oscuras de hasta 18 metros de distancia. Un linaje de dracónido, que define el color y tipo del dragón del que descendés, lo cual también va a afectar qué tipo de resistencia y qué tipo de daño vas a tener con tu ataque de aliento. En la página 187 del manual vas a tener una tabla con los tipos de linajes y sus correspondientes daños y resistencias para fijarte. Tu resistencia dracónica te va a dar resistencia a un tipo de daño que va a depender del linaje dracónico que hayas elegido. Tu ataque de aliento te va a permitir utilizar uno de tus ataques para exhalar energía por la boca en una línea de 9 metros de largo.
y 1,5 metros de ancho, o en un cono de unos 4,5 metros. El daño que este aliento produce va a depender de tu linaje, como ya dijimos, va a escalar a niveles más altos, y los usos que tenés disponible de esta habilidad se van a recuperar tras hacer un descanso largo. A partir de nivel 5 vas a tener disponible también el vuelo dracónico, que una vez por descanso largo te va a permitir volar de forma temporal usando tu acción adicional, gracias a unas alas espectrales de dragón que te aparecen en la espalda. En resumen, los dracónidos son resistentes, versátiles y con un ataque de área muy útil desde el nivel 1. Así que esto los vuelve perfectos si querés ponerte en la piel de un aventurero o aventurera que lleve la sangre de los dragones corriendo por sus venas. Los elfos son una de las especies más antiguas y emblemáticas del multiverso. Según cuentan las leyendas, los primeros elfos fueron creados por el dios Corellon y en sus orígenes podían cambiar de forma a voluntad. Sin embargo, perdieron ese don cuando Corellon los maldijo por conspirar junto a la diosa Lolth, quien intentó usurpar su poder y fracasó. Tras el destierro de Lolth al abismo, la mayoría de los elfos se alejaron de ella y tuvieron el perdón de su creador, pero lo que habían perdido jamás regresó. Incapaces de cambiar de forma nuevamente, los elfos se retiraron a los parajes feéricos, donde la influencia del plano intensificó su melancolía. Con el paso del tiempo, su curiosidad los llevó a explorar otros planos, incluidos los mundos del plano material, donde muchos de ellos decidieron establecerse. Físicamente, los elfos se distinguen por sus orejas puntiagudas, su ausencia de vello facial o corporal y su gracia casi sobrenatural. Pueden vivir hasta 750 años y, a diferencia de la mayoría de las especies mortales, no duermen. Cuando descansan, entran en un estado de trance que les permite mantenerse conscientes del entorno mientras meditan o reviven recuerdos. Además, en esta edición el manual nos presenta 3 variantes principales de elfos, cada una con rasgos únicos tanto físicos como mágicos. Los altos elfos, imbuidos por la magia de los parajes feéricos y del plano material. Los elfos de los bosques, dentro de los cuales late la esencia de los bosques primigenios. Y los drows, también conocidos como elfos oscuros, que están marcados por la magia sombría de la infraoscuridad en donde suelen vivir. Como elfo tenés un tamaño mediano, que va de los 1,50 m a 1,80 m de altura, y una velocidad a pie de 9 metros. Como rasgos principales tenés visión en la oscuridad, que te da visión en zonas oscuras de hasta 18 metros de distancia, linaje feérico, que te da ventaja en las tiradas de salvación contra conjuros que te intenten hechizar, como por ejemplo el conjuro Amistad. Trance, en lugar de dormir, solo tenés que meditar 4 horas y obtenés de esa manera los beneficios de un descanso largo. Además, no podés ser dormido por efectos mágicos. Sentidos agudos, tenés competencia con una de estas habilidades: percepción, perspicacia o supervivencia. Y un linaje feérico, que dependiendo de la subespecie que hayas elegido para tu personaje, puedes obtener un truco adicional a tu elección, mejorar tu visión en la oscuridad, o bien aumentar tu velocidad. Esta subespecie o linaje que elegís también te va a otorgar conjuros adicionales a niveles más altos que vas a poder lanzar una vez por descanso largo sin gastar espacio de conjuro. Puedes encontrar la tabla de linajes élficos y sus características en la página 189 del manual del jugador. En resumen, los elfos son criaturas muy versátiles y con una conexión innata con la magia. Dependiendo de la elección de tu subespecie o linaje, pueden ser perfectos si buscas llevar a la mesa a un personaje más ágil o con una afinidad mágica mucho mayor que los demás. Los enanos surgieron de las profundidades de la tierra al principio de los tiempos, moldeados por una deidad de la forja conocida con distintos nombres según el plano o la cultura. Este dios los creó con una afinidad natural por la piedra, el metal y la vida bajo tierra, dándoles una voluntad tan firme como la roca misma. Con una esperanza de vida que ronda los 350 años, los enanos se distinguen por su contextura robusta, su baja estatura y sus espesas barbas, símbolo de orgullo y tradición. Desde tiempos antiguos construyeron fortalezas y ciudades talladas en la roca,
ya sea en las laderas de las montañas o en los reinos subterráneos, enfrentando amenazas que iban desde gigantes hasta horrores de la infraoscuridad. Sus canciones y leyendas cuentan cómo los más pequeños lograron vencer a los más poderosos, historias de resistencia, de trabajo duro y de coraje que aún resuenan en cada fragua enana. En algunos mundos del multiverso, los enanos se dividen en comunidades de las colinas o de las montañas, según el entorno donde sus ancestros fundaron sus primeros asentamientos. Al ser enano o enana, vas a tener un tamaño mediano, entre 1,20 m y 1,5 m de altura, y tu velocidad a pie va a ser de 9 metros. Como rasgos principales tenés visión en la oscuridad, que te da visión en zonas sin luz, hasta 36 metros, más que la de la mayoría de las especies que pueden ver en la oscuridad. Tenés también resistencia enana, que te da ventaja en tiradas de salvación para evitar o para poner fin al estado envenenado, y también vas a tener resistencia al daño por veneno. Aguante enano va a permitir que tus puntos de golpe máximos se incrementen en 1 y que aumenten en 1 también cada vez que subas de nivel. Y tu afinidad con la piedra te va a permitir usar una acción adicional para sentir la vibración de la tierra y las rocas, lo que te va a dar la posibilidad de tener una especie de geolocalización por un tiempo definido de los movimientos que están a tu alrededor, a unos 18 metros a la redonda. Vas a poder utilizar esta habilidad en un número determinado de veces y recuperas todos los usos de esta habilidad tras un descanso largo. En resumen, los enanos son duros como la piedra, no solo resistentes a los venenos, sino que también van a tener un poco de vida extra comparado con otras especies. Y su habilidad de afinidad los hace muy útiles para rastrear o percibir enemigos en entornos montañosos o subterráneos. Son ideales si estás buscando crear el personaje más resistente de tu grupo, o bien si querés contar la historia de un aventurero más del noble pueblo enano que grabó su nombre en los libros de las grandes hazañas de su gente. Los gnomos son un pueblo profundamente mágico, creados por los dioses de la inventiva, las ilusiones y la vida bajo tierra. Desde sus orígenes se caracterizaron por su curiosidad, su ingenio y su capacidad para adaptarse a los entornos más diversos. Reservados por naturaleza, los primeros gnomos preferían vivir ocultos en bosques frondosos o en madrigueras bajo tierra, lejos de la mirada de otros pueblos. Lo que les faltaba en tamaño lo compensaban con astucia. Con el tiempo desarrollaron una conexión especial con la magia, y gracias a que ciertos dioses solían visitarlos disfrazados, aprendieron los secretos de la ilusión y la invención. De esa herencia divina nacieron los dos grandes linajes o subespecies de los gnomos, los de las rocas y los de los bosques. Los gnomos son criaturas pequeñas, de ojos grandes y orejas puntiagudas, con una esperanza de vida de alrededor de unos 425 años. Muchos sienten una afinidad natural por los espacios cerrados, quizás un reflejo de sus orígenes subterráneos, hasta el punto de disfrutar la sensación de tener un techo sobre la cabeza, aunque sea un simple sombrero. Al ser gnomo, tu tamaño va a ser pequeño, entre 90 centímetros y 1,20 m de altura, y vas a tener una velocidad a pie de 9 metros. Tus rasgos principales incluyen visión en la oscuridad, que te va a otorgar visión en zonas sin luz de hasta 18 metros de distancia, astucia gnoma, que te va a dar ventaja en tiradas de salvación de inteligencia, sabiduría o carisma, algo ideal para defenderte mejor contra conjuros enemigos. Y también tu linaje gnomo, que dependiendo de la subespecie que elijas, vas a ganar ciertos trucos y habilidades mágicas diferentes, las cuales se detallan en la página 191 del manual. Estas pueden ir desde poder lanzar el conjuro Hablar con los animales sin gastar espacio de conjuro, hasta la capacidad de crear un dispositivo diminuto que tenga efectos mágicos diversos. En resumen, los gnomos son creativos, curiosos y disfrutan de una conexión con la magia innata. Es ideal para un jugador que está buscando darle vida a un personaje que compense su tamaño con una gran astucia e inventiva y una capacidad mágica muy buena. Los Goliaths son los descendientes lejanos de los gigantes, y su imponente estatura los hace sobresalir entre casi todas las demás especies. En ellos todavía corre la sangre de los primeros gigantes,
y esa herencia se manifiesta en forma de dones sobrenaturales, como la capacidad de crecer repentinamente hasta alcanzar una altura similar a la de sus ancestros colosales. Además, este origen los hace tener características físicas que evocan a esos antepasados. Algunos tienen la piel grisácea y la complexión pétrea de los gigantes de la piedra, mientras que otros emanan el calor y el tono rojizo característico de los gigantes de fuego. Sin embargo, más allá de su herencia, los Goliath son un pueblo orgulloso e independiente, que ha elegido forjar su propio destino, sin cargar con los conflictos y las rivalidades que atormentaron a los gigantes durante milenios. Su meta es sencilla, pero ambiciosa: superar a sus ancestros. Al ser un Goliath, tu tamaño va a ser mediano, entre 2,10 metros y 2,40 metros de altura, y tu velocidad a pie va a ser de 10,5 metros, mayor a la media de las demás especies. Como rasgos principales tenés constitución poderosa, lo que te da ventaja en pruebas de característica para dejar de estar agarrado, además de aumentar considerablemente tu capacidad de carga. Forma grande a partir del nivel 5, lo que te da, una vez por descanso largo y como acción adicional, la posibilidad de cambiar tu tamaño a grande, siempre que estés en un lugar con suficiente espacio, claro está. Durante ese tiempo que estás transformado, además, vas a tener ventaja en tus pruebas de fuerza y tu velocidad va a aumentar otros 3 metros. Tu linaje gigante, dependiendo del antepasado gigante que hayas escogido, te va a dar un beneficio sobrenatural adicional, que puede ir desde causar daño extra hasta poder teletransportarte. Los diferentes tipos y linajes se explican en la página 192 del manual. En resumen, los Goliath son fuertes y resistentes por naturaleza, además de tener grandes condiciones sobrenaturales ocultas esperando a ser mostradas. Es una muy buena clase si estás buscando llevar a la mesa a un personaje que sea un verdadero coloso dentro de tu grupo de aventureros. Los humanos están repartidos por todo el multiverso y son tan variados como numerosos. Su mayor fortaleza no está en su físico ni en la magia, sino en su capacidad de adaptación y en su deseo constante de superarse. Su ambición e ingenio los convirtió en una especie respetada, y a veces temida, en muchos mundos. En cuanto a su origen, los eruditos aún debaten de dónde proviene la humanidad, aunque muchos coinciden en que una de las primeras civilizaciones humanas surgió en Sigil, la ciudad de las puertas, un lugar en el corazón del multiverso desde donde se dice que los humanos se expandieron a otros planos, llevando con ellos su carácter cosmopolita y su facilidad para convivir con otras especies. Al ser un humano, tu tamaño va a ser mediano, entre 1,20 m y 2,10 metros de altura, y tu velocidad a pie será de unos 9 metros. Como rasgos principales vas a tener diestro, que te va a dar una competencia en habilidad extra a tu elección. Ingenioso, vas a ganar inspiración heroica tras finalizar un descanso largo. Y versátil, que te va a dar una dote de origen adicional a tu elección. El manual te recomienda la dote habilidoso, pero puede ser la que mejor se adapte o cuadre con tu estilo de personaje o el trasfondo que hayas elegido. En resumen, los humanos son la especie más versátil y flexible que tiene el juego, y es una especie perfecta para jugadores que buscan un punto de partida equilibrado para su personaje, o que buscan tener a un aventurero o aventurera adaptable a cualquier tipo de clase o estilo de juego. Es por esto que suele ser la primera recomendación para jugadores que recién comiencen a jugar, pero también lo es para los jugadores más experimentados que buscan crear conceptos originales de personaje. Los medianos son un pueblo tranquilo y hogareño, valorado por los dioses que aprecian la vida sencilla, la familia y la paz. Les atraen los lugares campestres, los pueblos pequeños y las comunidades unidas, donde el día a día se teje con lazos de amistad y colaboración. Sin embargo, detrás de esa naturaleza apacible, muchos medianos esconden un espíritu valiente y aventurero, que los impulsa a salir de su comarca y lanzarse al mundo en busca de descubrimiento, emoción y nuevas amistades. Su pequeño tamaño, similar al de un niño humano,
Les permite pasar desapercibidos, moverse con agilidad y meterse por lugares donde otros jamás podrían. A esto se le suma su famosa suerte de los medianos, esa fuerza misteriosa que parece protegerlos en los momentos más críticos. Muchos medianos creen que se trata de una bendición divina otorgada por deidades bondadosas como Yondala, que cuidan de ellos incluso en los peligros más grandes. Los medianos viven alrededor de 150 años y pueden encontrarse tanto en comarcas rurales como en grandes ciudades, o incluso en organizaciones menos convencionales, como clanes o bandas nómadas. Dentro de esta especie existen distintas subespecies o comunidades. Los medianos fortecor, también llamados fornidos, que son más robustos y acostumbrados a la vida bajo tierra, y los medianos pies ligeros o grandullones, más sociables, viajeros y propensos a convivir con humanos u otras especies. Al ser un mediano, tu tamaño va a ser pequeño, entre 60 y 90 centímetros de altura, y tu velocidad a pie va a ser de 9 metros. Como rasgos principales tenés la fortuna, que cuando sacas un 1 en un dado de 20 para atacar, una prueba de salvación o en una prueba de habilidad, vas a poder repetir esa tirada y te quedás con el nuevo resultado. Valiente te va a dar ventaja contra tiradas de salvación para evitar o poner fin al estado asustado. Tu agilidad de mediano te va a permitir moverte a través del espacio ocupado por criaturas más grandes que vos, sean aliados o no, aunque no vas a poder detenerte en ese mismo espacio. Y sigiloso por naturaleza, te va a permitir usar la acción de esconderte incluso tras una criatura de tamaño mayor al tuyo. En resumen, los medianos son astutos y muy afortunados, perfectos para que des vida a ese personaje que no le tiene miedo a nada y que siempre tiene una carta bajo la manga para zafar de una situación complicada. O bien, si querés llevar a la mesa a alguien carismático con un perfil sigiloso, o también si querés darle vida a la historia de un pequeño aventurero que se enfrentó a los peligros con un coraje inmenso. Los orcos nacieron gracias a Grumsh, un poderoso dios guerrero que vagaba por los vastos espacios del plano material. Grumsh otorgó a sus hijos dones especiales para que pudieran sobrevivir en entornos hostiles, fuerza, resistencia y la capacidad de ver en la oscuridad. Desde entonces los orcos han heredado ese espíritu incansable y combativo, aunque no todos siguen los designios de su creador. Algunos orcos siguen venerando a Grumsh y buscan emular las hazañas heroicas de sus ancestros. Otros, en cambio, eligen forjar su propio destino y demostrar que son algo más que la ira de un dios antiguo. Físicamente, los orcos son altos, fornidos y de rasgos imponentes. Piel gris, orejas puntiagudas y colmillos inferiores prominentes que le dan un aspecto feroz. Pero más allá de su apariencia, lo que realmente define a un orco es su determinación y resistencia, rasgos que los convierten en compañeros leales y guerreros formidables. Los jóvenes orcos crecen escuchando historias sobre los grandes viajes y las pruebas que superaron sus antepasados, relatos que alimentan tanto el orgullo como la ambición. Para muchos, la vida es una oportunidad de demostrar su valor ante Grumsh, o, para aquellos que son más libres, una oportunidad de probar que pueden brillar por sí mismos. Al ser orco, tu tamaño va a ser mediano, entre 1,80 m y 2,10 m de altura, y tu velocidad a pie de 9 metros. Como rasgos principales vas a tener visión en la oscuridad, que te va a dar visión en zonas sin luz hasta 36 metros de distancia, algo más allá de la media de criaturas que pueden ver en la oscuridad. También tenés aguante incansable, que una vez por descanso largo te va a permitir, cuando tus puntos de golpe sean reducidos a 0, en vez de caer inconsciente, seguir manteniéndote en pie, recuperando un punto de golpe. Tu descarga de adrenalina te va a permitir realizar una acción de correr como acción adicional, lo que además te va a dar puntos de golpe temporales. Se puede usar esta habilidad una cantidad limitada de veces por descanso corto o largo, la cual va a ir aumentando a medida que subas de nivel. En resumen, los orcos son criaturas fuertes, resistentes y deseosas de vivir grandes hazañas. Son ideales para quienes buscan darle vida a un personaje decidido, que no tema lanzarse al combate o al peligro, o para quienes quieran llevar a la mesa a un aventurero o aventurera
que tenga una mezcla de fuerza bruta y un pasado cargado de historia y orgullo. Los Tieflings son seres marcados por la influencia de los planos inferiores. Algunos nacen directamente en ellos, mientras que otros heredan ese linaje a través de generaciones, descendiendo de demonios, diablos u otras criaturas infernales. Esta herencia deja su huella en su apariencia y en su esencia mágica, pero no determina su destino. Cada Tiefling elige si abrazar, ignorar o renegar de su legado infernal. A pesar de los prejuicios que puedan enfrentar, los Tieflings son individuos tan diversos y complejos como cualquier otra especie. Algunos usan sus dones sobrenaturales para proteger a los demás o buscar conocimiento, mientras que otros se sienten atraídos por la oscuridad y el poder que fluye por su sangre. Lo que todos comparten es un aire misterioso, un toque de lo prohibido y la sensación constante de estar entre dos mundos. Los Tieflings suelen tener rasgos inconfundibles: cuernos de distintas formas, colas, piel de tonalidades rojizas, azuladas o violáceas, y ojos que pueden brillar como carbones encendidos. Sin embargo, su apariencia varía enormemente según el legado o subespecie que tengan. Los Tiefling con legado abisal son influenciados por los demonios y el caos del abismo. Estos Tieflings suelen presentar colmillos, pelaje o un aire salvaje, y de ellos emana una energía caótica y primitiva. Los del legado tónico, nacidos del vínculo con Carcerí, Gehenna o el Hades, son Tieflings que suelen tener una belleza inquietante o un aspecto cadavérico, y su esencia se asocia con la oscuridad neutral, la ambición y la decadencia. Los del legado infernal, por otra parte, son Tieflings con sangre de los 9 infiernos o del Aqueronte. Estos Tieflings presentan rasgos clásicos: cuernos, colas, ojos dorados y un sutil olor a azufre o humo. Son los herederos más cercanos de los antiguos pactos con los diablos. Al ser un Tiefling, tu tamaño va a ser mediano, entre 1,20 m y 2,10 m de altura, y tu velocidad a pie va a ser de 9 metros. Como rasgos principales vas a contar con visión en la oscuridad, que te va a dar visión en zonas oscuras de hasta 18 metros de distancia. Vas a tener una presencia sobrenatural que te va a permitir conocer el truco de taumaturgia automáticamente. Y un legado infernal, que va a ser a tu elección, eligiendo tu subespecie o tu legado de Tiefling, y te va a dar ciertas capacidades sobrenaturales que van a depender de esa elección. Esto te va a otorgar resistencia a un tipo de daño en particular y te va a dar un truco adicional, y a niveles más altos te va a dar la posibilidad de tener conjuros que vas a poder lanzar sin gastar espacios de conjuro, una vez por descanso largo. La tabla que especifica qué otorga cada subespecie o legado Tiefling se encuentra en la página 187. En resumen, los Tieflings son criaturas carismáticas y oscuras, con poderes mágicos que los distinguen tanto en combate como fuera de este. Son muy buenos si estás buscando llevar a la mesa a un personaje carismático, intrigante, pero sobrenatural, con grandes oportunidades para contar historias de un poder interior oculto, de superación o de redención. O bien si querés darle vida a un personaje con habilidades mágicas naturales y una historia marcada por el fuego del mismo infierno. Y así llegamos al final de este viaje por las 10 especies del Manual del Jugador 2024, cada una con su historia, su esencia y su forma de dejar huella en el mundo. Espero que este repaso te haya ayudado a encontrar a esa chispa que dé vida a tu próximo personaje. En el próximo video vamos a explorar los trasfondos, para completar esta guía de creación y terminar de construir juntos el héroe o la heroína que llevas en mente. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en la próxima aventura.